Mi nombre artístico es Paradise Kiss, el real sería Nayara. Originaria de Ezeiza, nací en Capital. Al arte del burlesque, desde hace aproximadamente unos 6 años casi. Y solo a eso, todo lo que es referente al arte es lo que me gusta y trato de introducirlo al mundo del burlesque. Para mí el burlesque es un arte que dentro de él pueden existir disciplinas o no y se pueden fusionar entre ellas. Y es un arte que es inclusivo, de empoderamiento y de la diversidad. ¿Qué transmite el burlesque? Todo lo que cada uno quiera transmitir, desde la sensualidad, desde comedia, desde política, todo lo que cualquiera quiere transmitir lo puede hacer. Originalmente lo que es el burlesque nace como un género literario en lo que es en la zona de Europa. La palabra en italiano significa burla y con los tiempos se fue transformando desde un género literario a lo que es una exposición teatral, hablando mal y pronto como una parodia, con introducción, nudo y desenlace. A lo que me dedico hoy es totalmente diferente a lo que se había iniciado en su momento, tuvo mucha transformación. Fue un proceso histórico largo. Si bien este arte nace en Europa, con el tiempo muere o queda como en stand-by. Y gracias a una inglesa que tenía una compañía llena de artistas de mujeres, deciden trasladarse a Estados Unidos. Y en Estados Unidos muestran su espectáculo de Piernas del Infierno según el público puritano de Norteamérica. Y fue condenada por ello y data del 1860 aproximadamente. Este proceso donde Lydia Thompson lleva su espectáculo y fue un poco condenado. En lo que respecta a los teatros como Teatros Minsky, todo lo que es del 1800, finales del 1800 y 1910-20, introducen todo lo que es el arte del burlesque como si fuera una varieté. Notan que necesitan algo más simple que todo un espectáculo con introducción o nudo desenlace y deciden dejar el número de comedia, las mujeres, historias de un solo acto con mucho humor negro, mucho lo que es el erotismo para esa época. Y todo ese proceso de transformación fue más bien accidental de lo que era antes a lo que es hoy, que tiene un poco de contenido adulto con striptease. Principalmente en 1917 a un artista del burlesque se necesitaba cambiar rápidamente en lo que era las bambalinas del teatro y se la vio y fue un escándalo, incluso está la película en YouTube, escándalo en el Teatro Minsky, y esta mujer con ese escándalo, si bien todos fueron detenidos, policía, gran escándalo, se volvió a repetir y se volvió a repetir, especialmente porque en esa época en los teatros donde se exponía burlesque ya no existía tanto público. Entonces, a propósito de ese accidente lo volvieron a repetir para atraer más gente, para que no se vacíe. Pero los registros del burlesque con un contenido de striptease de manera intencional data de 1920. A un artista que era una corista, en el medio de su show se le cae el vestido y se le rompe. Y a otra artista se la conoce por haber inventado la borla de la pezonera y por tener el récord de 54 semanas de duración de un show de burlesque donde una vez a la semana se iba sacando distintas prendas y tiene el récord de eso. Entonces, digamos, lo que me dedico yo es en ese momento del burlesque donde se involucra el destape, donde solo las mujeres podían hacer escenario, no podían partener. Muchas se lo inventaban como parte del traje, como muñecos, o la parte tipo Víctor Victoria, donde se dividen de marido y mujer. Todo eso era hecho por las mujeres, dominado por las mujeres, más allá de los empresarios de esa época. Entonces, el burlesque que hago hoy es muy diferente al de la historia, de cómo comenzó. Hay distintos tipos de burlesque, pero el más conocido hoy por hoy es el que tiene un destape. Justamente todo lo que fue la prohibición del alcohol
y obviamente la medición del largo de la pollera lo que hacía era, para mí, desde mi perspectiva, cuanto más prohibís algo, más funciona esto de que explote, especialmente cuando fue la época de la ley seca, ¿no? Donde cuanto más prohibís el alcohol, más la gente lo quiere consumir y no importa si es de buena o mala calidad, lo quiere consumir. Y más o menos también en esa época, a la par de la ley seca y las artistas de burlesque sufrían muchas consecuencias. Los teatros cierran y gracias a eso forman grandes clubes nocturnos o clubes de burlesque o clubes de showgirls, y incluso se arman como sindicatos entre ellas mismas y se organizan con productoras las mismas burlesqueras. Pero bueno, todo este proceso del 30 al 40, 50 y 60 hacía que incluso las artistas de burlesque no era solo sacarse la ropa, sino cómo sacársela, con qué tipo de vestuario, qué tipo de escenografía. Las nuevas tenían que renovarse, eran actos simples de desnudez. Y obviamente siempre estaba el tema de la legalidad, entonces siempre lo que era pezón se tapaba, todo lo que era, todo el género se tapaba, echa la ley, echa la trampa. Pero para lo que data del 1965 nace la artista de gogo dance, que actualmente es la bailarina de boliche, pero para esa época lo presentaban como, incluso en las publicidades de aquella época, como una mujer que no era atractiva, que era normal, que no solo de ser normal, no necesitaba grandes ropas, no necesitaban grandes vestuarios, no necesitaban escenario, no necesitan escenografía. Lo único que presentamos, a pesar de que no tienen un gran atractivo, es total desnudez. Y la total desnudez fue lo que hizo que para el 60 la artista del burlesque dejara de trabajar o de tener un cierto público. Ya era como demasiado caro para esa época mantener al artista del burlesque. Así que, y si bien se extinguió por muchísimos años, extinguió o durmió, mejor dicho, el arte de burlesque volvió a resurgir gracias a esas artistas del 40 o 50, como Tura Satana, que Tura Satana se la nombra, bueno, en la canción de los Babasónicos, eran artistas de películas que luchaba, rescataba damiselas en peligro. Y todo ese grupo de mujeres, además de tener sindicatos en esa época de luchar por sus derechos como artistas, también se siguieron juntando a través de los años. En los años 90, una de ellas tenía un rancho y su sueño era abrir un museo, al igual que un festival, donde pudiesen traer a las nuevas generaciones y volver a traer el arte del burlesque en estos tiempos. Lamentablemente muere de un cáncer y su mejor amiga decide seguir con esa idea. Y para 1992 más o menos hacen el primer Exotic World, donde yo tengo un documental por suerte, donde se muestra cómo es que van luchando año tras año para generar ese festival. No solo luchan por eso, luchan por juntar material. Era un rancho que se caía a pedazos, todo húmedo, en el medio de la nada, con el Estado en contra, porque a ver qué exponían, qué no exponían, y cada 2x3 la clausuraban. Hasta que finalmente en el terreno de ese rancho arman un precario escenario con donativos y logran hacer el primer festival y la primera generación de artistas que hoy son muy importantes y muy reconocidos a nivel mundial, fueron parte de ese evento. Y es muy asombroso ver cómo fuera de lo que es hoy la tecnología de internet que facilita que llegue la información o eventos, cómo se levantó mujeres de 60, 70 años logran reivindicar el burlesque de alguna forma. Lamentablemente, el Estado logra clausurar el museo. Sí habían hecho el primer Exotic World, pero bueno, tristemente tuvieron que trasladar todo y por suerte el alcalde de Las Vegas les recibe y les dona un lugar para poder exponer su museo. Desde entonces, el Exotic World se transformó en el Burlesque Hall of Fame, o el BOF, en resumido. Y desde ahí se hace todos los años, más o menos en marzo, al principio del año, en pleno verano, en Las Vegas, el Festival Internacional de Burlesque, donde existen todos tipos de categorías,
todo tipo de géneros. Es una fiesta que dura muchos días y tenés gente que va por principiante, por años de experiencia, o incluso hay una exposición de esta competencia donde van las leyendas de las épocas pasadas a hacer burlesque, y a veces es admirable ver cómo ves mujeres que ya están en silla de ruedas haciendo burlesque, o con su asistente terapéutico, o con el respirador, o ver esas cosas, y cómo también incluso las nuevas generaciones, o que ya tienen varios años de experiencia pero que son más jóvenes, ayudan a hacer el burlesque con ellas en dueto, o simplemente ayudando a vestirlas y demás. Así que ese es el burlesque que yo hago actualmente, desde que lo descubrí accidentalmente. Así que más o menos esa es la historia, y cómo se va transformando y cómo vuelve a resurgir ahora en los tiempos actuales, que fue gracias a eso y también a un personaje que fue la mujer de Marilyn Manson, que es Dita Von Teese, que también se dedicaba al arte del burlesque en los clubes de strippers y siempre coleccionaba cosas. Entonces, en paralelo de este movimiento de las grandes leyendas, también existió este personaje, que es la más reconocida comúnmente entre todas las jóvenes por su estética muy pin-up, toda la corsetería y toda esa estética de los años 50.